¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Lo que les voy a platicar hoy probablemente tenga mucha afinidad con usted. Posiblemente a usted le sucedió igual o quizá usted tuvo que lidiar con mayores dificultades. Les invito a que me acompañen. En nuestra niñez, sin duda alguna, sufrimos una serie de percances. Difícilmente nos vamos a encontrar a alguien que nos diga que en su niñez no sufrió por lo menos una herida. Difícilmente. Pues lo que les voy a platicar hoy tiene que ver con un accidente que me sucedió cuando yo tenía 11 años, con todo lo que tuve que lidiar en aquel momento. Ese día mi papá me dijo: hijo, anda a traerme el caballo. Yo andaba vestido con una camisa de botones, manga corta, andaba con una calzoneta y andaba con mis zapatos, pero no andaba calcetines. Así me fui. Llegué al terreno, llegué a la propiedad, ahí estaba el animal, le puse el lazo y le puse el bozal. El caballo era grande y yo necesitaba subirme a algo para poder alcanzar el lomo del animal. Había un cerco de alambre de púas. Acerqué al animal. Más o menos ese cerco tenía unas 5 líneas. Decidí subirme a ese cerco para poder alcanzar al caballo. Subí la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. Creo que en la cuarta línea yo calculé que ya estaba al nivel del caballo. Pero yo lo hacía de espaldas. Subía de espaldas aquellas líneas. Cuando yo calculo, me doy vuelta y quedo frente al caballo y me doy cuenta que sí. Que con un poco de impulso yo puedo caer bien en el caballo. Hice el impulso. Cuando salto aquí, la línea donde estaban apoyados mis pies se reventó y yo caí al suelo. Pero cuando yo caigo al suelo yo no me doy cuenta de nada, no siento absolutamente nada. Más que un poco de pena porque pensé que alguien me había visto, sin embargo ahí no había nadie. Más adelantito había una piedra. Llevé al caballo, me subí a la piedra y ahí sí logré subir al lomo del caballo. Salió trotando aquel animal. Cuando llevamos cierta distancia, yo empiezo a sentir humedad en mi pie derecho. Pero un poco me importó. Pero más adelante aquella humedad se volvió incómoda. Y sentía que el zapato andaba lleno de agua. Y ahí sí decido voltear a ver abajo, voltear a ver mi pie. Cuando volteo a ver mi pie, me doy cuenta que toda mi pierna está llena de sangre. Y de mi pierna corre sangre hasta caer al zapato. También me doy cuenta en ese momento que el lomo del caballo está rojo. También estaba lleno de sangre. Me detuve. Me bajé del caballo. Lo primero que hago es voltear a ver la parte de atrás de la pierna. Primero me fijo que tengo una herida en la parte de arriba, una herida grande y con una profundidad considerable y con cantidades de sangre saliendo. Inmediatamente me doy cuenta que abajo, un poco más abajo, tengo otra herida similar, otra herida grande y también expulsando bastante sangre. Las púas se introdujeron en mi pierna y provocaron esas dos heridas. Empiezo a lavarme, ahí cerca había una fuente de agua, empecé a lavarme, a quitarme la sangre. Sin embargo, era difícil poder controlar aquella sangre, las heridas seguían tirando sangre. Y esto se volvió un problema porque en nuestra niñez, cuando sufríamos un accidente, algún golpe, lo primero que teníamos que hacer era evitar que nuestros padres vieran eso. Porque si nuestros papás nos veían golpeados, seguro nos castigaban. O sea, aparte del golpe que recibías, aparte de la herida que habías sufrido, también tenías que sufrir el castigo de tus papás. Y como mínimo te regañaban. Entonces yo tenía que evitar que en mi casa me vieran esa herida. Logré por lo menos lavarme la pierna, quitar la cantidad de sangre y me subí nuevamente al caballo
Y llegué a mi casa, lo que hacía era oprimir o apretar la pierna contra el lomo del caballo, tratando de que las heridas no siguieran tirando más sangre. Y así llegué a la casa, me bajé y solo le grité a mi papá: ahí está el caballo. Me fui a la parte de atrás, donde estaba la pila. Ahí empecé a lavarme la herida. Seguía tirando sangre, aquellas 2 heridas seguían tirando sangre. No podía controlarme la sangre. Había escuchado en el pueblo que el gas servía para controlar la sangre y para mantener limpia las heridas. Fui a la cocina, mi mamá ahí mantenía un candil. Agarré aquel candil, lo destapé y empecé a aplicarme gas en las heridas. Y aquello dolía, pero no importaba. Mi papá y mi mamá no se tenían que dar cuenta de lo que me había pasado. Pero la sangre seguía saliendo a pesar de que había aplicado gas. Y me acordé que en algunos momentos también, en algunas heridas más pequeñas, había utilizado sal para controlar la salida de sangre. Entré nuevamente a la cocina, agarré una bolsa de sal y agarraba cantidades de sal y abría las heridas y metía la sal ahí. Aquello dolía también, pero no importaba. La sangre no la podía controlar. Prácticamente gasté toda la bolsa de sal y logré que la sangre se controlara un poco, con los 2 bultos de sal y con un trapo sobre las heridas. Y ahí mantenía apretado aquello. Y mis papás se dieron cuenta, pero quizá después. Aquella herida costó que se sanara. Costó por varias razones. Una, porque nunca tuve reposo. Y otra, porque nunca más volví a limpiar aquello. Nunca más le volví a aplicar algún medicamento, ni pastilla, ni absolutamente nada. Y con aquella herida yo me iba a jugar fútbol, con aquella herida iba a hacer los juegos que hacía de niño. Le platico esta historia porque sé que si a alguno de nuestros hijos le sucede algo igual, lo primero que haríamos sería correr al médico, buscar ayuda en una clínica, que me parece lo lógico. Lo lógico no es utilizar métodos salvajes como el que solíamos utilizar muchos de nosotros en nuestra niñez.